Bueno, buenas noches. Hoy quiero hablar un poco de un tema que para mí es muy, muy importante en las relaciones humanas y que en mi trabajo he encontrado que aparece con mucha frecuencia y que tiene un poder muy, muy grande y un potencial muy grande de sanación y que en realidad nos incumbe a todos. Y es un tema que yo conozco o denomino como el tema de la reparación o el reparar. Eh, digamos que como humanos, como seres humanos que somos, pues todos tenemos heridas de nuestra vida, situaciones inconclusas, eh, dolores, raspones, que se juegan en todas nuestras relaciones, en toda nuestra vida, todas las situaciones o en las diferentes situaciones que vivimos. Y por supuesto las relaciones humanas o las relaciones que tenemos con las personas se complejizan mucho a partir de ahí. Porque pues cada parte de una relación humana tiene sus complejidades. Y esas complejidades, esas heridas puestas en juego, esos miedos, en fin, todas esas situaciones inconclusas terminan muchas veces generando en el encuentro con el otro conflicto, dolor, explosiones de rabia, peleas, desentendimientos, desencuentros. Esto es absolutamente normal. Es casi esperable dentro de una relación. Ahora, ¿qué pasa? ¿O cuál sería el problema entonces? Si esto es normal, ¿cuál termina siendo el problema? El problema es que el conflicto, cuando ocurre, termina generando una distancia entre mí y el otro. Porque el conflicto generalmente se caracteriza por el juicio, por el señalamiento, por tocar la herida del otro. Y esa distancia se genera en casi todos los casos de manera irremediable. Cuando nos encontramos en una situación de conflicto, ese paso que nos separamos del otro no lo recuperamos. Queda como un paso más. Y esto genera que las relaciones que tenemos, y esto por supuesto aparece mucho en la relación de pareja, por ejemplo, termine siendo una distancia cada vez más lejana. A veces una distancia insalvable. El abismo que se abre entre las dos personas pues es ya tan grande que ya no hay mucho que hacer. ¿Cuál sería la solución a esto? La solución no es, por supuesto, eliminar el conflicto. Yo diría que eso es utópico, es imposible. Que de repente yo tenga todos mis temas resueltos y el otro tenga todos los temas resueltos y seamos dos seres iluminados caminando por el mundo de la mano sin ningún tipo de conflicto, pues por lo menos en nuestro nivel de conciencia es impensable. ¿Qué sí se puede hacer? Bueno, pues ese es justamente a lo que viene este video, o lo que ya les nombré como reparar. Reparar, ¿qué es entonces? ¿Eso qué significa? Lo primero es que implica reconocer, ¿no? Para yo poder reparar, tengo que reconocer en mí lo que hay en mí. ¿Qué fue lo que yo puse en ese conflicto? ¿Qué fue lo que se movió, que me dolió tanto? ¿Cuál fue la herida que me tocaron? ¿No? Y entonces ya la reparación implica un autoconocimiento, y el autoconocimiento implica crecer, implica desarrollarse, implica expandirse. Entonces la reparación invita a un reconocimiento personal en primer lugar. Es un acto de humildad, ¿no? Podemos agachar la cabeza, soltamos la dinámica del orgullo que es tan dañina, y nos aleja tanto del otro, y con humildad aceptamos pues que tenemos sombra, que tenemos temas irresueltos,
que no todo en nosotros es virtuoso, que no todo en nosotros es luminoso. Por supuesto, reparar significa acercarse al otro. Acercarse al otro es dar un paso hacia el otro, que implica, yo creo que encontrar esa distancia que perdimos en el conflicto, pero además dar un paso más hacia adelante. Es decir, reparar es desandar el paso perdido y dar uno más. Eso lo que significa es que cuando uno tiene un ánimo de reparación, el conflicto adquiere un sentido existencial. Es un sentido sagrado. Es un sentido real. Cuando yo puedo reparar realmente, lo que me pasa a mí es que me acerco a ti. Y ese conflicto que antes nos alejó, ahora adquirió un sentido real para nosotros, en nuestra relación. O sea, bendito conflicto. El conflicto ya no solo es indeseable, es deseable. El conflicto es deseable porque nos permite aprender de nosotros mismos, porque nos permite mirarnos, porque nos permite acercarnos y avanzar en nuestra relación interpersonal, sea esta la que sea. Voy a cerrar con, para mí, como una especie de forma que yo le propongo mucho a los pacientes, como, llamémoslo así, pasos para la reparación, que yo he encontrado, esto más allá de una fórmula que no pretendo que lo sea, es como una manera que le ha servido a muchas personas y a mí mismo en este tipo de situaciones. Digamos que lo primero que se necesita para reparar es un acercamiento inicial. Me acerco a ti. O sea, es decir, tomo la decisión de, después del conflicto, acercarme y decirte, no sé, ¿podemos hablar? Me gustaría hablar contigo. Lo segundo es yo reconocer cuál fue mi aporte al conflicto. ¿Qué fue lo que yo puse para que el conflicto fuera conflicto? Te juzgué, te califiqué, fui agresivo, fui violento, en fin, te interpreté, etcétera. Asumí cosas que no me correspondía asumir. En tercer lugar, se resume con 2 palabras. Lo siento. Pero no es perdóname. Ya haré un video sobre esto, pero no es perdóname. Es simplemente lo siento. Y no solo lo siento, ¿qué siento? Siento mucho si lo que te dije te dañó. Siento mucho si el juicio fue doloroso para ti. También es importante como explicarle, mira, yo lo que quería en ese momento, lo que quería realmente decirte y no supe cómo, era tal, tal y tal. Es como explicarle qué estaba detrás de la explosión de furia, de la explosión de ira o del juicio, qué estaba detrás de eso. Y quizá por último, el reconocimiento de lo que yo siento hacia ti, de ese amor que nos une, de ese vínculo que tenemos que es tan fuerte, de la voluntad que tengo de construir algo cada vez más, ¿no? Entonces, los invito a lo siguiente. Piensen qué relaciones, cuáles de sus vínculos actuales necesitan reparación. Y sin dudarlo, pónganlo en juego. De esta manera que les propongo, o de la que sea. Pero pónganlo en juego, porque esas relaciones que tanto les aportan a sus vidas y que tienen conflictos, al no ser reparadas, están en peligro de lejanía, de soledad, de muerte. Esa es la invitación que les dejo. Con esto me despido.